Vamos a continuar estudiando tal como lo estábamos ya haciendo los domingos anteriores. Sé que hemos estado un tiempo de receso, vino el día del trabajo, vino el día de la madre, temas que era muy necesario también que ustedes como pueblo de Dios conozcan. Pero estábamos estudiando las parábolas de Jesús, nuestro Señor, donde nos enfoca lo que es en el más allá. Y eso vamos a continuar. Abran sus Biblias en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 13 de San Mateo. Verso 24 al 30. Hoy queremos que el Señor, que el Espíritu Santo nos ayude a entender estas tres parábolas que es de mucha importancia. Lo primero es sobre el trigo y la cizaña. Luego vamos a hablar sobre la parábola de las bodas de un rey que da mucho énfasis a su hijo y invita a muchos para ser convidados en la boda de su hijo. Y luego estaremos hablando también, hermanos, acerca de las parábolas de las naciones, los gentiles. Bien, vamos a dar lectura. San Mateo capítulo 13, verso 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arrancaréis también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarlo en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Oh Señor, oramos. Soberano Dios, gracias por la palabra que tú nos has dejado, Señor. No somos ignorantes a lo que tú, Señor, nos has dejado. Tu palabra, palabra viva, eficaz. Que tu pueblo, Señor, en esta mañana atesoremos estas riquezas espirituales. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis eres tú, Señor, dándonos revelaciones, dándonos profecía y dándonos promesa para que disfrutemos en este mundo, Señor, lo que eres tú para nosotros: un buen Padre, un buen Señor, un buen Consolador. Seas tú hablándonos, Señor. Toma lugar en cada corazón de mis hermanos, aún de los amigos que nos han visitado, y también de las familias y amigos que nos ven por las redes sociales. También ellos, amado Dios, puedan disfrutar tu palabra santa, divina. Que tú mismo nos hable, tu mismo trono, para entender estas parábolas que tú mismo, Jesús, lo hablaste a tus apóstoles. Y en esta mañana tu Espíritu Santo habla también a nosotros como tu iglesia y a todo el mundo, porque eres tú que deseas que todo el mundo venga al arrepentimiento. Muchas gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza por siempre. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Decíamos como enseñanza en esta mañana las parábolas de Jesús sobre el más allá. Ya hablamos, como dije hace un momento, lo que sucedió en las parábolas que Jesús menciona. Y lo último había mencionado sobre el rico y Lázaro, donde los dos vivieron en esta tierra y disfrutó el uno de ellos con mucho banquete y todo ello, mientras que el pobre no tuvo muchas riquezas, pero ambos murieron
y allá en el más allá, hay recuerdos. Cuando el hombre y la mujer dejan de existir, en el más allá hay vida. No termina aquí todo. Aquí simplemente es un paso a la eternidad. Depende ya del hombre y la mujer dónde quiere pasar la eternidad. Si es con el Señor Jesús para siempre, o es con el enemigo de nuestras almas, el diablo, para siempre. Y ahora Jesús nos habla otra vez más acerca de conocer en el más allá. Aquí nos está hablando, hermanos, que los creyentes en el Señor vamos a heredar su reino eterno. Quisiéramos que usted abra capítulo 25 de San Mateo, verso 34, que es el versículo, hermanos, clave para la enseñanza de esta mañana. 25, verso 34, cuando nos dice el Señor: entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Quisiéramos que usted, hermanos, una vez más trate de aprenderlo, hermano. Trate usted en esta mañana de memorizarlo para que usted entienda cómo nuestro Dios hace una total diferencia en medio de este mundo donde estamos viviendo. Dice: entonces el rey dirá a los de la derecha. Entonces el rey dirá a los de la derecha, o sea, a la iglesia: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, en las parábolas de esta lección que estamos aprendiendo, hermanos, ilustra el día del juicio. Cada parábola incluye a dos grupos de personas. Algunos son bienvenidos en el reino de Dios, o sea, hermanos, los que reciben a Jesús en esta tierra, y mientras que otros son expulsados del reino de Dios. Vuelvo a recalcar esta parte que es importante que tú la entiendas. Cada parábola incluye a dos grupos de personas. Algunos son bienvenidos en el reino de Dios, mientras que otros son expulsados. Eso quiero que usted, hermano, lo tenga presente. Dos clases de personas nos enseñan estas parábolas. Hoy estamos analizando lo que es el trigo y la cizaña. Y nos dice, a lo que hemos dado lectura, menciona ahí, hermanos, en versículo 24, dice que Jesús refirió una parábola. ¿Qué cosa es una parábola? Queremos una vez más dar a conocer. La parábola, hermanos, es una historia que usa situaciones de la vida real para enseñar grandes verdades. Vuelvo a decir lo que es la parábola. Es una historia que usa situaciones de la vida real para enseñar grandes verdades. Jesús nos está enseñando grandes verdades espirituales, sacando, hermano, de las cosas de este mundo para ilustrarnos, para que el hombre y la mujer entendamos, hermanos, así como la mamá da a cucharaditas el alimento a su hijo cuando es bebé, así el Señor quiere que entendamos que sus palabras, es verdad, son palabras eternas, divinas, que muchas veces el hombre no le entiende, ni aún sus discípulos entendían, pero sí, hermanos, en esta mañana estoy seguro que el Espíritu Santo va a hacernos entender y atesorar lo que queremos nosotros aprender, que en el más allá donde Jesús refiere hay vida para su iglesia, hay vida para aquellos que han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Cuánto quisiéramos estar así, hermanos? Entonces la parábola, hermanos, es una historia que usa situaciones de la vida real para enseñar grandes verdades. Como primer punto, el trigo y la cizaña. Gloria al Señor. Nos dice la parábola que el agricultor, el que sembró en el campo, sembró buena semilla. Buena semilla. Gloria al Señor. Y nos habla ahí el verso 24.
Y también el verso 27, cuando sus siervos ya le dijeron, dice la Escritura, que vinieron los siervos del padre de familia, del agricultor, y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Sembró buena semilla en el campo. Pero todo ello, hermano, que estamos leyendo, Jesús nuestro Señor nos da la explicación, Él mismo. Y vamos al verso 36 del mismo capítulo 13. Ahí está, hermano, la explicación de lo que es el trigo y la cizaña. ¿Cuánto decimos amén? Entonces la cizaña, hermanos, es la mala hierba. Al principio se parece al trigo, solo se nota la diferencia cuando aparecen los frutos. Vuelvo a decir que la cizaña es la mala hierba, que se parece mucho cuando está, hermanos, sembrado, se parece mucho al trigo. Pero mientras va avanzando ya va diferenciándose cuando ya tiene el fruto. ¿Cuántos alabamos a Dios? También la cizaña tiene sus raíces más fuertes que el trigo. Eso significa que las raíces podrían endurecer, hermanos, para que no avance lo que es el trigo. Entonces, hermanos, esas raíces más fuertes que el trigo significa que la cizaña, sus raíces podrían, hermanos, enredar para que de esa manera no pueda, hermano, dar fruto. Y la explicación Jesús lo dice en este verso que estamos ya para leer, verso 36. Entonces Jesús dice, entonces despedía a la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Aleluya. Cuando usted, hermano, está escuchando el mensaje, la enseñanza del Señor aquí en la iglesia, quizá usted no atesora todo, no conoce, pero cuando usted vaya a casa, diga usted: ¿qué habló el pastor? ¿Qué habló el visitante? Explíquenos, quiero un poquito más. Usted no se quede con lo que usted simplemente le recibe aquí. Tenemos que disfrutarlo, tenemos, hermano, que disfrutar la palabra, porque la palabra es viva, la palabra toma, hermanos, forma en nosotros para que seamos sus hijos, que anhelamos siempre disfrutar del Señor. Y los discípulos, dice que cuando se despidió a la multitud, Jesús volvió a la casa y ahí aprovecharon: Señor, por favor, explícanos sobre esto que has hablado. Dice el verso 36, que explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y Jesús en estos dos versos nos da a entender. Y dice el verso siguiente, 37. Respondió él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Aquí hay 4 pensamientos muy puntuales para que usted lo entienda, hermanos. El primero, dice el verso 37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un título mesiánico que se le da a Jesús nuestro Señor y Salvador. Él es el Hijo del Hombre. Es un título mesiánico que Jesús él mismo habla de sí mismo como Hijo de Hombre. A su nombre. Él es el que, hermanos, según el verso 37 lo dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y esa buena semilla del Hijo del Hombre también cayó en buena tierra, que es su corazón de usted. ¿Cuánto decimos amén? El Hijo del Hombre, que es Jesús el Señor, como título mesiánico, es que un día le tocó a usted, no sé dónde estaba usted, no sé, usted lo conoce, pero el Señor vio su necesidad espiritual y Él, como Hijo de Hombre, sembró esa buena palabra en su corazón. Inclusive hay un coro hermoso que cantamos sobre la buena semilla cayó en mi corazón, ¿no? Conocemos ese coro. Entonces, hermanos, 2, versículo 38. El campo es el mundo. El mundo donde estamos viviendo, hermano. Jesús
como hijo de hombre, él mismo nos dice ahora el campo es el mundo donde estamos habitando. Hermanos, ahí es donde usted y yo, como él mismo plantó esa buena semilla en nosotros, tenemos que nosotros, hermanos, en el mundo también dar a conocer lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Aleluya. Porque somos nosotros cartas abiertas leídas por todo el mundo. Van a ver a su compadre, su comadre, va a ver ahí su compañero de negocio o de la chacra, va a ver qué pasó con fulano sultano, ya no es igual, ya no le gusta lo que antes practicábamos, la borrachera, antes estábamos ahí como aguas fiestas, dañando conflictos. ¿Qué pasó? Algo sucedió. ¿Por qué? Del mundo. El Hijo del Hombre puso algo en usted, aleluya, sembró en su vida esta palabra en su corazón. Por eso usted ya no es lo mismo, usted ya no es aquella persona que está siempre tratando de traer conflicto. Al contrario, usted trae soluciones a los problemas. Porque usted ha recibido, hermano, esa semilla viviente en su corazón. Y por eso nuestro mundo está, hermano, deseando que usted y yo, como tenemos esa buena semilla, seguir, hermano, seguir hablando, seguir dando a conocer este mensaje poderoso, porque el Evangelio es poder de Dios, amados hermanos. Y tenemos que continuar. Jesús dice, el verso 78, el campo es el mundo. 3, en ese mismo dice, la buena semilla son los hijos del reino. Usted es la buena semilla. Dígale, hermano, a su lado, somos la buena semilla del Señor. Aleluya. Somos la buena semilla del Señor. La palabra lo dice. Jesús los explica. Luego dice, como punto 4, en este mismo verso, y las cizañas son los hijos del malo. Y los hijos del malo son los hijos del enemigo, del diablo. Porque el diablo vino a destruir. ¿A qué más vino el diablo? Oh, hermano, Él no quiere que tú disfrutes esas bendiciones que fue sembrado en tu corazón. Él trata siempre de hacer la vida imposible, pero usted, como hijo del reino, usted visualiza, usted tiene discernimiento del Espíritu Santo, no hace caso a eso. Le resbala porque usted no está solo, usted está con el Hijo del Hombre, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Esto es lo que nos dice, hermanos, la explicación de la parábola de la cizaña. Gloria a Jesús. Entonces el Hijo del Hombre es el labrador que siembra la buena semilla. El enemigo es el diablo. Diga usted, el enemigo no es mi hermana, no es mi esposa, no es su esposo. Sí, habrá debilidades, sí, pero él no es su enemigo. Jesús explica. El enemigo es el diablo. Nuestro adversario es el diablo. Por eso tenemos que andar sabiamente. Cualquier problema que venga, hermanos, recuerde que el enemigo, Satanás, él quiere meter siempre esa hierba, esa cizaña, para que uno no amadure en el Señor. Aleluya. El campo representa el mundo y está lleno de trigo. ¿Cuántos decimos amén? Y también está lleno de cizaña. ¡Aleluya! Qué maravilloso entender, hermanos, que nuestro Dios en el mundo ha puesto al trigo y ha puesto a la cizaña. ¿No le parece que eso, Dios es muy sabio? No todo es trigo, sería muy aburrido que todos sean trigo, ¿verdad? Pero si puso trigo y cizaña, quiere decir que ahí nosotros, como luz, como sal de la tierra, estamos para sazonar, dar al amigo, a fulano, sultano, que Cristo se hace realidad en nuestra vida, porque nosotros somos trigo y no cizaña. Esto Jesús nos explica, hermanos. Entonces en el campo representa el mundo y está lleno de trigo, los que pertenecen al reino, la iglesia, y la cizaña, los que pertenecen al enemigo, a Satanás. Entonces Dios permite que justos y impíos vivan lado a lado, pero un día eso se terminará, hermano. Todavía tenemos vecinos que no conocen al Señor. Tenemos familiares que no conocen al Señor. Tenemos hermanos ahí, compañeros que no conocen, son nuestros vecinos.
el trigo y la cizaña ahí. Pero como ya hemos estudiado que la cizaña, sus raíces, hermanos, son más gruesas que enriedan. Pero usted como hijo de Dios, como hija de Dios, no se va, hermanos, a inquietar, no se va usted a enredar en las cosas de este mundo, porque este mundo pronto terminará y Dios el Señor arrebatará al trigo. Un día Él, hermano, dará la orden, y dice la Escritura que van a cegar, o sea, hablando del arrebatamiento, nos saldremos de este mundo para siempre, por los siglos de los siglos. Aleluya. ¿Cuántos queremos ir con el Señor? Pero mientras tanto aquí usted es el trigo. Mientras tanto usted, hermano, ahí en su labor, ahí donde usted, Señor, la ha bendecido, su trabajo ahí, hermano, sea trigo. No una hierba mala. Sea usted que de bendición para la familia, para el amigo. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces la parábola del trigo y la cizaña. Vamos ahora a ver de otra parábola que también Jesús nos enseña lo que va a suceder en el más allá. Nos vamos al capítulo 22 del mismo libro, verso 1 al 7. Este es hermoso. Yo creo que todos entendemos lo que el Señor quiere hablarnos acerca de la boda. Va a haber una boda. Santo eres tú, Señor. Capítulo 22. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decir a los convidados: he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, lo afrentaron y lo mataron. Al oír el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Verso 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. 11. Y entró el rey para ver a los convidados. Entró el rey para ver a los convidados. Y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y de manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Cuánto nos emocionamos cuando escuchamos que nuestros jóvenes, ya ellos oficialmente hablaron a papá, mamá para poder celebrar sus bodas? Es una alegría. Yo como pastor, cuando ya me dice: pastor, vamos a contraer matrimonio tal fecha, y aquí están los que me están escuchando, hay jóvenes que ya están próximos a formar su familia, hay una alegría grande. Yo les digo: bien, vamos a orar y los bendigo, y ellos tienen que esperar el momento tan especial para ser bendecidos, primeramente ante las leyes civiles, y luego aquí se consagra su matrimonio. Es una alegría, es un contentamiento. Y la parábola habla de un rey que él estaba, hermanos, con el gozo de su corazón. Él había ya invitado a mucha gente para que venga a la boda de su hijo. Oh Señor, el rey se emocionó tanto, quería que
los invitados ya estén presentes. Y la palabra nos dice en este verso que hemos leído, el verso 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. El reino de los cielos, o sea, el reino de Jesús nuestro Señor, hermanos, que estamos viviendo. Jesús nuestro Señor en plena gracia, Él extiende su invitación porque va a haber una boda. Jesús el Señor, ya sabemos que Él murió por el pecador, Él murió por toda la raza humana. Él está deseando ya que todo su creación, sus hijos, oh Señor, entren a disfrutar esta boda que será para siempre, por los siglos de los siglos. El reino de los cielos, dice Jesús mismo, hermano, invitando a todo el mundo para que un romance, para una fiesta de boda. Aleluya. Gloria a Jesús. Y el verso 2 sigue diciendo que este rey hizo fiesta de bodas a su hijo, contento, alegría. Cuando nos sentimos contentos cuando nuestros hijos ya dicen: papá, es tiempo ya de formar mi familia. Ya son profesionales, ya tienen su trabajo, ya tienen su casita aparte. Hermanos, yo creo que nos contentamos. ¿O no es así, hermanos? O decimos: no, todavía no te cases, todavía cumple tus 40 años, todavía estás en mi casa. No. Algunos quieren que estén ahí viejitos. No, hermanos, ya es profesional, tiene un oficio o es técnico. Ya buscó ahí, gracias a Dios, a una persona que ama a Dios de la misma grey. Y entonces hay gozo, hay alegría. Aleluya. Así pasó con Alejandra. Cuando nuestros hijos ya quisieron formar su familia, entonces ya nos gozamos. Y este rey estaba contento, ya es momento que vengan. Versículo 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados. Dice a llamar, quiere decir que ya tenían la invitación, tenían que venir los convidados, los invitados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Los convidados no quisieron venir. Aleluya. Los convidados representan, hermanos, a los judíos, a los que habían sido escogidos por Dios para ser su pueblo. Usted lo sabe. Capítulo 12 de Génesis habla de Abraham, cuando Dios habló a este hombre, siendo de Ur de los Caldeos, de un lugar pagano. El Señor habló a él para que de su descendencia, hermano, un pueblo escogido para su gloria, para su honra. Pero a lo suyo vino, dice el Señor, los suyos no recibieron. O sea, no quisieron que Jesús sea su Señor. Y hasta ahora muchos judíos todavía no creen que Jesús ha venido a morir en la cruz para perdón de los pecados. Están esperando mucho de ellos. Entonces eso se refiere a los convidados, pero también hay algo que sacar para nosotros, amados hermanos. Luego dice el verso 4: volvió a enviar a otros siervos, diciendo: decir a los convidados: he aquí, he preparado mi comida. Y habla ahí, hermano, está todo preparado, todo. ¿Eh? Verso 5: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, lo afrentaron y lo mataron. Entonces, hermanos, podemos ver que los invitados mataron a sus siervos. Fue un ataque directo a la autoridad del rey. O sea, estos invitados, estos convidados, despreciaron la boda de su hijo. El pueblo judío despreciaron cuando Jesús vino a morir por nosotros en el Calvario. Ellos, los judíos, no apreciaron. Y ahí es donde el Señor nos da su gracia, su misericordia, y nosotros que éramos en un tiempo gentiles, ahora venimos a ser la iglesia del Señor, hijos legítimos, lavados con la preciosa sangre de Jesús. Viene para nosotros la gracia de nuestro Dios. Sigamos leyendo el verso 7. Al oír el rey se enojó y enviándolo sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad.
Esto es una profecía, hermano, ya a tiempo futuro. En el año 70 después de Jesucristo, hermanos, se levantó un emperador llamado Tito en el año 70 y destruyó lo que es Jerusalén y el templo, hizo ruinas. Entonces, algo profético que estaba mencionando Jesús. El versículo 8 ya tiene mucho que ver para nosotros, hermano. Versículo 8 dice: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas. Gloria a Dios. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Ir pues a la salida de los caminos y llamar a las bodas cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Aleluya. Esto es lo que Jesús mencionó en la gran comisión. Él mismo habló de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esto es lo que está refiriéndose. Como no, el pueblo del Señor, los judíos, no quisieron, hermano, acatar el consejo, la invitación a las bodas. Entonces, hermano, el Señor habla a otra gente, que son los gentiles, que somos nosotros. Y le dice a su siervo: ir pues, verso 9, a la salida de los caminos y llamar, invitar, decir. Dice el verso 9, que habla ahí: llamar a las bodas a cuanto halléis. Esto es lo que está proclamándose en estos momentos, amado hermano, en los 5 continentes. Aleluya, ya sea por aire, por mar, por tierra. El evangelio jamás ha quedado, hermanos, así, digamos, bloqueado, jamás. Aunque uno calle, dice la palabra, aún las piedras hablarían, porque el reino de Dios, el rey que envió a su hijo a las bodas, hermanos, para que la iglesia y el mundo pueda acatarlo, aunque no hayan hecho caso, pero el evangelio continuará. Nadie parará, nadie puede decir es suficiente. No, mientras todavía el hombre, hermanos, tiene vida, hay esperanza de poder entrar a esta boda, a este romance con Jesús, que será no solamente en esta tierra, sino también cuando estemos en gloria con Jesús nuestro Señor. Aleluya. Y eso está pronto a suceder, hermano. Eso está pronto a suceder. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, hermanos, es lo que nos habla a toda clase de personas, cultura, idiomas, a toda clase de personas. El evangelio, hermanos, no hay excusa. Inclusive en Perú tenemos muchos dialectos, comunidades indígenas. Ahí también hay tribus que están, hermanos, con el evangelio llegando a sus corazones. Hay Biblias también en sus mismos idiomas, dialectos, igual como tenemos nosotros acá la Biblia en aymara, la Biblia en quechua, de diferentes, hermanos, porque el Señor, Él como Rey, como el dueño de su hijo que envió, hermanos, para morir en la cruz del Calvario, Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Él no quiere la muerte del impío. Él jamás. Porque el infierno no ha sido preparado para el hombre, sino para los ángeles, los demonios y para el diablo. Por eso la Escritura nos está hablando. Pero el 11 que dice, y aquí es algo serio: y entró el rey para ver a los convidados. Entró el rey para ver a los convidados. Y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y de manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. El que va a tomar la decisión, hoy sí, usted y yo somos los pregoneros. Usted y yo somos los que vamos evangelizando, porque todavía Dios nos da ese privilegio. Pero cuando ya, hermanos, llegue el momento cuando la iglesia sea arrebatada y hay un juicio que va a haber, hermanos, para las personas que no conocen al Señor, entonces ya no somos nosotros, sino dice que entró el rey para ver a los convidados. Es el mismo rey, el mismo Señor, el que va, hermanos, a
a dar la sentencia final, sea a los cristianos, a los hijos de Dios, sea una bendición de coronas y herencia que nos va a dar, pero para el que no conoce al Señor es una perdición eterna. Por eso en esta mañana, mis amados hermanos y amigos, tenemos que tomar al Señor en serio. Tenemos que ya, hermanos, vivir para el Señor una manera como debe ser, porque Él quiere entrar en ese romance con nosotros, nuestro Señor. ¡Aleluya! A su nombre. Entonces, hermano, verso 11 al 13, el rey es el que separa a los invitados. Se espera que los invitados se vistieran con ropa de boda, ropa limpia, no ropa de trabajo. Cuando alguien los invita a las bodas, usted busca la mejor ropa. Si es posible, compra. Y si no le alcanza para comprarse un terno, al menos limpiecito, uno va a las bodas. Porque aprecia, porque tiene cariño al joven, a la señorita, que es la familia, a los padres. Se siente muy honrado y va a las bodas cambiadito. Pero este hombre acá no era convidado. ¿Cómo habrá ido? Sin lavarse. ¿Cómo habrá ido? Todo harapiento, todo sucio. Por eso dice que el rey, hermanos, es el que separa a los invitados. El rey. Se espera que los invitados se vistieran de ropa de bodas. A su nombre. Pronto vamos a tener bodas. Busque usted el mejor vestido para el Señor y también para honrar a los jóvenes. Usted como testigo, decimos como padrino, como testigo, usted la mejor ropa. Y si no, pero vean lavadita, no todo sucio. Honrar al Señor es así, hermano. Honrar a nuestro Dios es usar lo mejor. A su nombre. Cuando usted venga a la casa del Señor, póngase la mejor ropa. ¿Por qué está guardada en el ropero? ¿Para quién está guardando esa ropa? ¿Ah? Esos zapatos, usted ahí, ¿por qué está guardado? Póngase lo mejor. Venga a la casa del Señor. A su nombre. Tenemos que usar lo mejor, porque venimos a la casa del gran Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Pastor de Pastores. Quizás no hay para comprar cada mes o cada cierto tiempo un terno, pero lo mejor, hermanos, venirse, vestirse. Usted se viste para el Señor. Usted se viste para su esposa y la esposa para su esposo. Y así, de esa manera. Por eso este rey, hermano, es el que clasifica a los invitados. Y luego dice el verso 13: entonces él dijo a los que servían, atarle de pies y de manos y echarle a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y termina con este verso: entonces, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Está diciendo que muchos son llamados. Usted extienda la red, usted predique a tiempo y fuera de tiempo, usted hágalo, como lo estamos haciendo ya muchos. Gracias a Dios, estamos, hermanos, conociendo nuestra responsabilidad, que no solamente es para un grupito, es para todos nosotros de extender, hermanos, el evangelio, porque ahí el Señor tocará, serán llamados y de ahí el Señor escoge. Aleluya. Escoge sus pastores, escoge sus evangelistas. De ahí, hermanos, lo que usted ha evangelizado mucha gente, y ahí el Señor escoge a los profetas, a los misioneros, a los maestros. Eso significa este verso, de seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo. A su nombre. Oh Señor, nos vamos a la siguiente parábola, capítulo 25 del mismo libro, hermanos. Gloria al Señor. El verso 31. Esto tiene que ver las ovejas y las cabras. Ay, fuerte, ¿verdad? Pero hay que decirlo así. No hay otra manera. Verso 25, o capítulo 25, verso 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él,
Entonces se sentará en su trono de su gloria. Gloria a Jesús. Y serán reunidos delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Cuando el Señor venga en su gloria, está hablando ya tiempo futuro, cuando usted y yo, por la gracia del Señor, venimos con el Señor, hermanos. Dice Apocalipsis: todo ojo lo verá. Quiere decir que el mundo nos verá a nosotros venir con el Rey de Reyes, con el fiel verdadero. Eso usted tenga, no que la iglesia va a mirar al Señor. No, la iglesia viene con Jesús. Por eso la palabra dice en este verso que estamos leyendo, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ya en su gloria. Por fe usted ahí estamos, hermano, viniendo con todos los redimidos del Cordero Santo de Dios, toda la iglesia, hermano, de los 5 continentes, hermano, ya estamos retornando. Y todo ojo, dice la Escritura, Apocalipsis 1:7, todo ojo lo verá. El mundo verá. Y dice la Escritura: y los santos ángeles con él vamos a venir. Entonces se sentará en su trono de gloria. 32, y serán reunidos delante de él todas las naciones. Cuando menciona naciones, está hablando del pueblo gentil. Todas las naciones gentiles se van a reunir. Eso está hablando este verso 32. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Hermano, cuando menciona que el Señor a las ovejas pondrá a su derecha, es un lugar de honor, es un lugar de honra. En lo poco, dice el Señor, has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de mi Padre. Es lugar de honra cuando dice: pondrá las ovejas a la mano derecha. Ahí usted, hermano, todos los que amamos al Señor, el Señor nos da esa honra, nos da ese honor de estar sentados con Él a la mano derecha. ¡Aleluya! Esto nos emociona, hermano, vivir para el Señor. Que mire, nos va el Señor a dar ese privilegio. Y pondrá las ovejas a su derecha. Aleluya. Y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid, hijos de mi Padre. Aleluya. Hermano, tu fe en el Señor, no vaciles, hermano. Ya estamos pronto para terminar nuestra jornada. Ya está pronto, hermano, el Señor a venir por su iglesia. No se desanime. Un poquito más, hermano, y veremos al Señor de señores. Un poquito más seremos arrebatados y vendremos con Él, hermanos, a juzgar a las naciones, a los gentiles. Eso era la Biblia. Por eso esfuércese, hermano, tratando de vivir una vida agradable para el Señor, porque Él lo dijo en su palabra. Él mismo hablando, Él está hablando: a las ovejas pondrá a su mano derecha. Gloria a Jesús. Y aquí menciona 6 puntos importantes que usted y yo debemos hacer mientras vivimos. A su nombre. Usted lea conmigo estos 6 pensamientos muy puntuales. Hay mucho más, pero acá menciona 6 muy puntuales para nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. El verso 34. Entonces el rey dirá a lo de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 35. 1. Porque tuve hambre. Gloria al Señor. Ahí menciona: tuve hambre. Estoy diciendo que debemos nosotros alimentar a quien tiene hambre. No solamente de palabra de Dios, sino también, hermanos, de alimento material, físico. Por eso la iglesia, por eso, hermanos, entendemos ahora
que Dios sigue levantando en nuestra iglesia a personas que aman al Señor, evangelizan. Y no solo eso, aportan también lo que el Señor les ha bendecido. Hermanos, ya tenemos un local para empezar, un comedor. Y la Biblia dice a los que tienen hambre. Habla de sí mismo el Señor. Entonces ya estamos para dar ese inicio de un comedor. ¿Cuánto decimos amén? Donde niños van a estar, hermanos, ahí teniendo ese alimento. Eso queda en la iglesia del anexo Filadelfia. A un costadito ahí se va a levantar, hermanos, un comedor para la gloria y honra del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces menciona el verso 35, porque tuve hambre y me diste de comer. Aleluya. 2, el mismo verso, tuve sed y me diste de beber. Proporcionar agua a quien tiene sed. No solamente sed de la palabra, sino también sed, hermano, de alcanzar un vaso de agua a quien lo necesita. Aleluya. ¿Cuánto en nuestro país, hermano, vemos esos lugares tan alejados que ni siquiera tienen, hermano, su cañería de agua? Que toman agua sucia, emposada. Y la iglesia no puede estar con los brazos cruzados. Tenemos que también hacer algo sobre esto, amados hermanos. Aquí disfrutamos, gracias a Dios, aunque el agua no es tan pura, porque siempre tiene ahí sus un poquito de no tan puro. Por eso muchos compran un aparatito para que el agua sea más pura. Entonces Jesús está diciendo, de él mismo está hablando, está diciendo este verso: tuve sed y me diste de beber. Y es lo que estamos haciendo. Fui forastero y me recogiste. Cuando habla de forastero, está hablando, hermanos, que damos hospedaje al que no tiene techo. Damos un lugar donde van pues a pasar una noche de descanso. Eso menciona este verso que estamos leyendo. Fui forastero. Tanta gente a veces nos visita, hermanos. En realidad nosotros no tenemos un lugar donde ubicarlos. Pero ¿qué hace la iglesia? Le llevamos al hotel. Para el conocimiento de ustedes, la iglesia paga el hotel. Es la iglesia. Porque estamos haciendo no al forastero. Estamos dando hospedaje no al forastero, sino cumpliendo lo que el Señor menciona, a él mismo lo estamos haciendo. ¿Qué más dice el verso que estamos leyendo? Luego dice, fui forastero y me recogiste. 36. Estuve desnudo, oh santo, y me cubriste. Gracias porque en nuestra iglesia, hermano, tenemos este ministerio de provisión social. Por eso decimos cada domingo, aún los martes, hermano, traigan ropa o zapatos en buenas condiciones, traigan 1 kilo de arroz, traigan. Entonces todo eso se une, ¿para qué? Provisión social. Están trabajando, están visitando, están yendo a los hogares durante este mes. Gracias a Dios que están yendo, llevando algo en la mano, no vacío, tocando las puertas de las hermanas viudas, ancianas, ahí orando por ellas y también, hermanos, dándoles el pan. A su nombre. Así que si usted en casa usted ha comprado, gracias a Dios que Dios les ha bendecido a ustedes, a muchos de ustedes. A veces compran ustedes por saco arroz, azúcar por saco. Saque ahí un par de kilos y trae acá a la iglesia, porque el ministerio lo necesita, no para ellos, sino para los necesitados. No solamente la iglesia, sino también gente que nos vienen acá en conversas. Y la iglesia va cumpliendo como el Señor les está diciendo. Aleluya. ¿Qué más nos dice? Estuve enfermo y me visitaste. Gloria a Dios. Yo creo que esto, hermanos, todos estamos llamados también a visitar. En los hospitales, ahí en las clínicas, en los hogares. Hay hermanos que están delicados de salud. Usted, hermano, ya tiene usted ese poder igual como lo tenemos nosotros. Jesús dijo que recibimos ese poder de orar por los enfermos. No es necesariamente los pastores, no. Usted también es un hijo de Dios. Usted puede orar por los enfermos. Aleluya. Usted puede hacerlo en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se echa fuera en el nombre del Señor. Y el Señor, hermano, escuchará la oración de su pueblo. Amén. Y yo estoy seguro que muchos lo están haciendo así. Por eso que muchos ya no nos llaman, pero están ustedes haciendo su trabajo.
de evangelizar y orar por los enfermos. Y luego también menciona en la cárcel, y viniste a mí. En la cárcel, hermano. Justamente en la noche tenemos a un pastor que salió de ahí, de la cárcel. En la noche tenemos un visitante, evangelista internacional, nuestro hermano José. Él viene visitando diferentes países y ya él fue invitado a una fiesta espiritual, a un aniversario de una de las iglesias de Asamblea de Dios. Él está aquí con nosotros. Entonces él va en la noche a traer el mensaje para todos nosotros. Así que por favor, no se quede en casa, venga usted. Y va usted a escuchar a un hombre que salió de ahí, de la prisión. Él lo dirá su testimonio, lo que Dios ponga en su corazón. Pero eso es lo que la palabra nos dice, hermanos. En la cárcel y viniste a mí. Está hablando a la iglesia, está hablando a nosotros. Viniste a mí, estuve enfermo, me visitaste. Tuve hambre, me hice comer. Entonces todo, pero no entiende muchas veces la iglesia, le falta revelación del Espíritu y por eso no acatan este consejo. Y acá menciona este mismo versículo 37. Entonces los justos, o sea, la iglesia, los que dice, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentábamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vimos a ti? O sea, está diciendo: Señor, eso no hemos hecho. Pero aquí viene la respuesta, verso 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Demos glorias al Señor. Aplausos a nuestro Dios, hermano. Aleluya. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros, hermano. A Él dar a ciertas personas, estamos dando al mismo Señor. ¿Y qué de las otras personas? Porque habíamos dicho que las parábolas nos está hablando, estas parábolas, la cizaña y el trigo, de dos personas. Nos está hablando también de los convidados, de dos personas. Y aquí también nos está hablando de eso. Verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos en hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. ¿Se da cuenta? Y el verso siguiente: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esas dos diferencias. Nos ponemos en pie, amados hermanos. Aleluya. Jesús nuestro Señor muestra compasión. Jesús nuestro Señor, hermano, muestra compasión por las gentes. Lo más pequeño está diciendo. Puesta en pie. Por ejemplo, nuestro hermano Raúl, su hijo, mucho tiempo atrás, sufriendo con esas enfermedades de leucemia que tiene. Pero me dice nuestro hermano Raúl que está bastante mejor. Pero él trata de ayudarse vendiendo sus caramelos y como siempre ustedes colaboran. Después usted se pone afuera lo que desean para que puedan colaborar con usted. Amados hermanos, Jesús es tan claro. Él tuvo compasión por todas esas clases de personas, hermano, que hemos mencionado. En esta hermosa mañana, si usted no está cumpliendo, hermano, pidamos perdón al Señor y podamos juntos cumplir lo que está escrito de parte del Señor. Estamos en pleno ayuno y oración, hermanos. A nivel regional hemos programado ayuno y oración 24 horas, desde las 6 de la mañana hasta mañana a las 6. Ya, si usted quiere acompañarnos bien, estamos en ayuno de oración cumpliendo esta cadena regional.
Y doy gracias a Dios porque es tan necesario a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. Se está ayunando por el día de Pentecostés. Así que, hermanos, vamos a darle gracias a Dios que lo que usted escuchó, que el Señor ponga en su corazón, que usted sea trigo, no cizaña. Que usted sea un convidado a las bodas con ropa pura, pureza, y no una ropa ultrajada o sucia. Que esas naciones de los gentiles, ya usted no es un gentil, usted es un hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero. Amado Señor, te doy gracias por la palabra que tú nos has enseñado en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser responsables como hijos tuyos, Señor. Eres tú hablándonos del trigo y la cizaña, Padre. Estamos en ese mundo, pero no somos del mundo. Tú lo dijiste, Señor, somos nosotros aquella luz que alumbra en este mundo. Somos aquella sal que sazona, Señor, la vida de nuestras familias y amigos o vecinos que nos honran, Señor. También nos hablas, amado Dios, de una gran fiesta, una gran boda, un gran banquete, Señor. Eres tú invitándonos, Señor, para poder, Señor, tener ese romance espiritual, disfrutar tu presencia en nuestras vidas, Padre. Que vivamos siempre vestidos, Señor, de boda. Ese vestido, Señor, que no es un vestido ultrajoso, no es un vestido, Señor, sucio, sino es una pureza. Que tú nos llamas, Señor, para poder lograr lo que tú quieres para nosotros, cielos nuevos, tierra nueva. Y nos das el privilegio de poder sentarnos a tu mano derecha, Señor. Una bendición a tu lado derecha, Señor, un honor, un privilegio que das a tu iglesia, Señor. Y escucharemos ese momento cuando tú digas: ven, entra al gozo de mi Padre. Sí, Señor, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Queremos escucharte eso, Señor. Toma nuestra vida, nuestro talento, nuestro trabajo, nuestras familias, amado Dios. Queremos honrarte, queremos, Señor, ser siempre de bendición por cuantos están, Señor, necesitando. Muchas gracias, Señor. Que tu iglesia atesore lo que he escuchado, Señor, tu palabra. Muy agradecido, Señor. Vamos a pelear hoy la buena batalla. ¡Hey! Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre fue cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina. ¿Cómo? Fue cantando, otras veces gritando,